Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, hay ocasiones en las que estamos de enhorabuena. Lo decíamos en programas pasados. En el año 2003 hablábamos de una marquesina que desaparecía. Vamos a estructurarlo todo de una manera coherente y clara porque pueden bailar las cifras. 2003, estamos en el 2014. En aquella época, ¿se acuerdan que lo decíamos también en programas anteriores? Se llamó cateto, caduco, se llamó también carca, cutre, en fin, una serie de adjetivos calificativos, peyorativos, que indudablemente pues no tenían razón de ser. El tiempo ha ido dando la razón. Y curiosamente, el ayuntamiento ha aprobado, y de forma unánime, que la marquesina vuelva a su sitio. La marquesina de Renfe, que es de lo que hoy le vamos a hablar. De entrada vamos a hacer un poquito de balance y sobre todo vamos a mostrarle la configuración actual. Pero merece la pena también recordar a un personaje. Con él nos vamos. Ahí tienen a Jorge Loring, una de las personas que promovió, porque no fue el único, ¿no? Pero sobre todo había que tirar del carro de alguna forma, y nunca mejor dicho, del tren. Y en este caso fue Jorge Loring quien lo hizo en el siglo XIX. Estamos celebrando ahora el 150 aniversario de la llegada del tren. Años atrás hemos venido celebrando la puesta en marcha de la primera compañía entre Málaga y Córdoba, con lo cual todo esto lleva una efeméride que afortunadamente se va a celebrar reponiendo la marquesina. El lugar, el indicado sería donde estuvo, ¿no? Pero lo importante es que también conozcamos el enclave. El enclave, aéreamente lo tienen ahí, es algo colosal en cuanto a tamaño, ¿eh? Fíjense bien porque la dimensión de la estación, a día de hoy, la estación de Málaga María Zambrano, es inabarcable para la comprensión vista desde el cielo. Son muchos metros los que tienen que andar hasta el puente de Juan Pablo II, que es el que tienen aquí justamente en la esquina inferior izquierda de sus pantallas. Vamos a ver un plano donde está señalada toda esa zona, ahí lo tienen, en azul toda la estación ferroviaria, los terrenos que se readaptaron con el nuevo plan, donde desaparece la marquesina. Ven ahí justamente un cuadradito, un rectángulo en rojo, que es la marquesina antigua. Esa era la dimensión que tenía, fíjense, con respecto a todo el plan urbanístico de la zona. Y los dos edificios históricos están dentro de esos círculos amarillos. Ahí justamente lo que estamos hablando es casi del barco de Chanquete con respecto a toda la promoción posterior, ¿no? En verde tienen enmarcada la propia estación, porque les recuerdo que para entrar a la estación ferroviaria propiamente dicha tenemos que atravesar una zona comercial que se estableció precisamente para crear dinamismo económico en toda esta zona. Ustedes la conocen sobradamente y saben que tienen que atravesar esa gran marquesina comercial, pero no la marquesina histórica. Y le vamos a hablar de anécdotas para que se sitúen también y vean como en Málaga hicimos esto y en otro sitio algo que es lo que nos hubiera gustado que hubieran hecho aquí. Observen porque así de pronto más de uno puede decir, mira la estación de Málaga. Estamos hablando de la estación de Cádiz. Observen que es igual, una marquesina en el centro y dos edificios históricos al lado. Bueno, pues vamos a ver qué han hecho allí, porque allí hay una nueva estación también. Una nueva estación que es esta, y fíjense cómo está también restaurada. Y al fondo, observen a la derecha, la nueva estación que empieza a asomarse. Vamos a ver ahora otra perspectiva y de esta forma pueden contemplarlo mucho mayor. Nos ponemos ahora en la nueva estación y ven al fondo los edificios históricos de la antigua estación. Las dos conviven, ¿eh? Las dos conviven y en esta última imagen van a observar cómo el plan que le mostrábamos antes se podría haber repetido, igual que se hizo en Cádiz, pues aquí en Málaga. Ahí ven a la derecha la estación antigua
y a la izquierda a continuación tienen un rectángulo blanco y ya toda la marquesina actual de la estación ferroviaria de la ciudad de Cádiz. Esto también se hizo en otras ciudades, como por ejemplo en Madrid, con la estación de Atocha, ¿verdad? Pero sin embargo aquí tuvimos muchísimas inquietudes, vicisitudes, y finalmente, si no llega a ser por la lucha de los colectivos que defienden el patrimonio, los dos edificios históricos también hubieran caído. Afortunadamente están restaurados. Y ahora es el ayuntamiento quien, a través de una moción institucional, quiere decir que el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, han votado, bueno, y también el concejal independiente que tenemos en el ayuntamiento, han votado todos a favor de que se recupere. Ahora bien, en el lugar más cercano, y la pregunta sería, ¿y por qué no en el mismo lugar? Ahí es donde ahora puede entrar el debate, y nosotros tenemos aquí a personas de colectivos que llevan luchando, algunos de ellos desde el principio. Hay que agradecerle también que gracias a esa lucha hoy podamos hacer este programa, porque la marquesina se desmontó, afortunadamente se guardó y ahí quedó hasta ahora. Así que ahora toca el proceso de la reposición. Y también asociaciones que en este trasiego pues han tenido mucho frente abierto, y uno, como no, también la propia marquesina. Así que les presentamos, en este caso, la asociación Torre Vigía. Está con nosotros José Moreno. Muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Bueno, sí, muchas gracias. Encantado de que estés por aquí. Igualmente. Y también con nosotros el representante de la plataforma que luchó tanto por el ferrocarril, por esa marquesina como tal, Cristóbal Real, que está con nosotros. Muy buena, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Bien, vamos tirando. Vamos tirando. Que no está mal. Bueno, no es poco. Hemos intentado hacer un diagnóstico, un resumen, lo más ajustadamente posible. Lo de Cádiz, oye, si se hubiera hecho aquí, sería ya perfecto, ¿no? Pues paradójicamente, la estación de Cádiz tiene menos terreno que teníamos nosotros, que teníamos desde el puente de Juan 23 hasta la Marquesina, 102.000 y pico de metros cuadrados de hectáreas. La estación de Cádiz tiene menos, porque por una parte está el puerto, por otro está la muralla de Cádiz, del barrio antiguo, uno de los barrios antiguos de Cádiz. Sí, sí. Entonces, ahí, sin embargo, no solamente, como tú bien has dicho y has presentado aquí, se han hecho 2 estaciones, que se han hecho 3, porque se hizo una estación, que fue la estación que le hizo Andaluces, mucho más nueva que la nuestra, exactamente, prácticamente lo mismo, como tú has dicho, porque es prácticamente la misma, se ha mantenido. Se hizo otra estación en los tiempos de la dictadura. Esa estación que se hizo es la que se ha tirado, y sobre esa estación, y aprovechando un poco de más terreno, se ha hecho la nueva estación, para la alta velocidad, la mediana, la otra, la cercanías y todo. Y aparte de eso, bueno... Pero la histórica siempre se ha conservado. La histórica se ha conservado, luego una que no tenía nada que ver, que es un estilo ecléctico, que era más o menos como la nueva estación de Santander, que también se hizo en la época de dictadura, porque es cuando se quemó Santander, también le cogió parte a la estación. Bueno, pues se hizo pues, un poco para salir del paso, y se hizo y trabajó los años que tuvo que trabajar y ya está. Pero ahora, la estación de verdad en condiciones para el futuro de Cádiz se ha hecho al lado de ya como tercera estación. Aparte se han hecho una serie de soterramientos y demás que más o menos aquí también se han hecho. Cuando ha llegado esta noticia de la moción que aprueba la reposición de la propia marquesina, entiendo que satisfecho, ¿o no? Yo a medias. A medias. A medias. A medias porque, primero, no sé si... ¿Quieres tú hablar primero? No sé porque... No sé si... en principio, hay que decir que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Muy bien. Si es para bien, pues adelante. Pero me parece que es un tema político, una vez más, desgraciadamente, porque desgraciadamente somos el culo de Europa, y además del culo de Europa somos el culo de España, desgraciadamente. Y bueno, las cosas son así en Málaga, tenemos muchas cosillas más buenas, pero en este caso pues tenemos que sufrir todas estas consecuencias que estamos sufriendo con el caso del transporte y de la estación, ¿no? Después de 10 años, pues en julio, la última semana de julio, me llama a mí un político, el segundo de a bordo del Ayuntamiento de Málaga del Partido Socialista, Manolo Hurtado, un señor muy educado, muy buena persona, lo conozco, pero en este caso políticamente, para mí, ha faltado a su palabra. Y te voy a decir por qué. Pues me pidió que si yo sabía algo de la marquesina, y yo le dije que sí, ¿cómo no voy a saber de la marquesina?
y tengo un tocho en mi casa tremendo, si lo quieres yo te lo presto, automáticamente. Bueno, pues esta semana que viene, no, mira, esta semana no puedo, el lunes, pues, la otra semana, de acuerdo. Y fui a hablar con él y estuve, pues, espacio de 45 minutos, le dejé un tocho así. Pues mira, cuando pase la feria de agosto, vamos a pegar caña con esto, porque a mí me han dicho que yo no puedo ver los elementos históricos que están guardados en los servicios operativos de Málaga. Y digo, hombre, ¿tú vas a consentir eso? Tú eres concejal del Partido Socialista en Málaga, yo me voy de Málaga si me dicen eso. La señora Teresa Pozateruel, que es la concejala del distrito y demás, pues que vaya a Adif, que Adif es la empresa que rige del tema de infraestructura de Renfe ahora, y bueno, el caso es que pasa la feria, pasa esta semana y no me llama, y después me entero que han hecho esto que tú acabas de comentar, una moción institucional y tal, y en esa moción, pues creo, en principio esta señora faltó a la verdad, a mí no, la palabra me dijo que hablar conmigo y que vamos a hacer cosas en conjunto, no se ha hecho. Eso no tiene mucha importancia, pero para mí sí, personalmente. Después me entero que hacen esta moción, tanto a él como a Izquierda Unida, me entrevisto con Eduardo Zorrilla y le digo, ¿cómo habéis consentido la misma cosa que en la que estuvimos en contra nosotros? No, si lo único que se dice no se ha quedado en dónde vamos a poner los elementos históricos. Digo, no, es que no podéis aprobar institucionalmente una cosa que antes estabais en contra, aunque tú no estabas en el ayuntamiento hace 10 años. Sí, porque en aquel momento la posición fue que se quedara la marquesina en su sitio. Partido Popular, en contra de eliminarlo todo, en el ayuntamiento de Málaga. Partido Socialista se abstuvo, ni Ponte Ministra Tequeta se abstuvo, y Izquierda Unida estuvo en contra. Los señores que yo no me acuerdo quiénes estaban allí ahora, en ese momento. Pero vamos, que tengo ahí, sabemos que está ahí eso, ¿no? Entonces, ahora dice Eduardo Zorrilla, que es un tío, un elemento fenómeno, un buen elemento, pero Eduardo, ¿esto cómo puede ser? Dice, no te preocupes, si aquí lo que se ha dicho es que lo vamos a ver dónde se sitúa. Digo, es que no hay que situarlo, es que hay que situarlo ahí. Bueno, ¿y cabe? Claro que cabe, allí se aprobó. Actualmente, con todo lo que tenemos ahí en la plana de la estación, como cabe. Bien de interés cultural, se aprobó, y además se aprobó que 14 metros de profundidad, exactamente, justo hasta donde llega la nueva estación, se restablecieran, y que la marquesina hasta donde no estorba para que la gente pase, por lo menos, no vamos a poner los hierros que había ahí, que hay que ponerlo con arreglo a la actualidad. Sí, integrarlo, ¿no? ¿no? Integrarlo. Entonces, los dos elementos históricos que se han restablecido, la marquesina, el frontal de la marquesina y los 14 metros que llegaban hasta ahí. Y después, uno de los dos edificios, pues utilizarlos para que la gente, con una serie de fotografías y del demás, centro de interpretación. Exactamente, sería, señores, esto es lo que era la estación antes. Bueno, pues le ponemos en base. Cuesta dinero. Cristóbal quería también contar ese episodio. Son personas que luchan mucho por algo y que al final, afortunadamente, ven en parte refrendada esa lucha. A juicio de Torrevigía, en el mismo sitio. Bien, necesariamente tenemos que echar un repasillo a la historia, porque si no, no se entiende alguna de las cosas que hoy día están sobre la mesa debatiéndose, ¿no? Me voy a remontar un poco a los orígenes de la construcción de la estación de Málaga y a la red que nos tenía que unir con Córdoba para enlazar con la red nacional, ¿no? Este origen lo encontramos en una iniciativa de la oligarquía económica e industrial malagueña del 19, porque tenían serios problemas para el abastecimiento del carbón mineral de carbón para los Altos Hornos. Lo importaban de Inglaterra con los costos debido a la distancia y tal. Entonces, en los Pedroches, en el Valle de los Pedroches, había un buen yacimiento, en provincia de Córdoba. Entonces se plantearon la necesidad de establecer una línea férrea para que la traída fuera fácil y que fuera más rentable la industria siderometalúrgica malagueña, ¿no? Pues en este sentido se crea una sociedad malagueña, la Sociedad Malagueña Ferroviaria del Tren Málaga-Córdoba. El señor Loring la presidió en un tiempo, después hizo cesión a otras empresas. Y esto pues tiene unas pautas por fecha
que sea interesante tocar, ¿no?, para desembocar en lo que vamos a terminar. En el 1860 se coloca la primera piedra, ¿no?, de la construcción. En el 62 se inaugura el primer tramo, en el año 62, un tramo corto que llegaría hasta Cártama. En el 64 se extiende la vía hasta Alhora, con objeto de que todos los productos agrarios del Valle del Guadalhorce llegaran al puerto. No, ya y estamos ser hablando de embarcados. hace 150 años. Sí, pero el dato concreto de los 150 años es lo que yo quiero ir aproximándome a ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el tren empieza a funcionar y no había estación. Hicieron una provisional. Una provisional. Todavía no había una estación. Como después se hizo en el año 63, el ingeniero Antonio Arrete, pues hizo el proyecto y se empezaron las obras, y en el 68 pues terminaron los trabajos. Pasaron muchas cosas en ese intermedio. Por fin, en el 65 se hace inauguración oficial de la línea. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la fecha? Es como el metro de Málaga. Cuando pase 100 años, ¿qué fecha tomamos como inauguración del metro? ¿La pasada, claro, o la de la ampliación de la red? La que hubo, ¿no? Pues aquí estamos igual. Es decir, como vamos a cumplir los 150 años, para mí ya ha pasado los 150 años. Para mí. Ahora, lo único que me queda claro es que para el año que viene, lo que sí se van a celebrar, yo entiendo que en vez de los 150 años de la entrada en servicio de la línea férrea, se van a celebrar elecciones. Entonces, señores, en tiempo de elecciones se distorsionan muchas cosas, y creo que aquí también estamos distorsionando un poco las fechas. Al menos coincide con la primera, con la inauguración, ¿no? Al ¿Queda menos claro? Sí. Bueno, entonces, ¿en el mismo sitio? Sí, bueno, evidentemente ahora me voy a remontar a las justificaciones que llevaron para quitar la marquesina. Pero sí, pero respóndeme. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Y no hay otro. En el mismo sitio, y además no hay otro. Y me voy a explicar. Hubieron 3 justificaciones oficiales para tratar la marquesina, y una de iniciativa ciudadana, que esa fue la que menos valió. Vamos a ver, el ayuntamiento se desinteresa por la marquesina. La Junta de Andalucía dice que es un bien y que van a proponer la incoación de expediente para declararlo BIC y por consiguiente incluirlo en el catálogo de bienes patrimoniales. Y por otro lado, Renfe... Mientras tú hablas, vemos imágenes de la antigua estación. Eso. Y por otro lado, Renfe, apelando a que el órgano competente para establecer un criterio sobre lo que hay que hacer con la marquesina corresponde al Ministerio de Obras Públicas, hoy día llamado Fomento. Así que, ¿qué ocurre? 3 administraciones, 3 criterios distintos, la ciudadanía apoyando, recogiendo firmas desesperadamente para mantener aquello, y señores, al final se quitó. Argumentos de uno, por ejemplo, la administración central, a través de Renfe, que había que hacer un sótano y la marquesina estorbaba para hacer sótano. Bueno, decirle a Renfe que hay rascacielos en ciudades, por ejemplo Nueva York o grandes edificios en Londres y tal, y que por debajo tienen vida, tiene infraestructura y tiene de todo. Es decir, que la marquesina no era un impedimento para construir un sótano. Y si era un impedimento, se desmonta y después se vuelve a armar otra vez. Claro, porque es en fácil. este caso es fácil. En este caso es muy fácil, todas las estructuras de hierro. Tener en cuenta que la Junta de Andalucía llegó tarde, hincó expediente un año después de derribarse, y al año siguiente, pues ya la cataloga como bien de interés cultural. Una vez que ya, eso es como decir, vamos a enterrar a un viviente, a un ser vivo. Es decir, una cosa que tiene un valor, que la ciudadanía la tiene presente y quiere que se mantenga allí, y la sepultan. Ahora vamos a desepultarla, a ver si la reanimamos, le damos vida y la volvemos a poner donde estuvo. El valor de la marquesina. Bueno, esta marquesina es la primera gran obra con estructura metálica combinada
con cristalería que se hace en la ciudad de Málaga. Fue pionera. Es la primera vez que se aglutina trabajo de ingeniería con arquitectura. Eso fue pionero en Málaga. Tan pionero porque el hierro sí permite crear grandes espacios donde albergar pues una estación. Eso con mampostería o pilares de hormigón es muy difícil porque no puede ser, ¿no? No hay técnica para eso. Pero en cambio el hierro lo posibilitaba. Y bueno, ¿qué pasó? Que esta marquesina pues era un hito en Málaga. No solo en Málaga. Ahí estamos viendo precisamente desde el interior. Eso es, ese es el cuando vestíbulo. Hubo un retranqueo de las vías, porque las vías, Sí. recordamos que prácticamente Estaban llegaban casi al cerca, borde. efectivamente. A la propia verja. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues tenemos que la estación de Atocha, tanto que suena la estación de Atocha, fue posterior a la de Málaga. Y bueno, y cualquiera que viaje a Madrid, ahora con el AVE que está tan de moda, veréis que la de Atocha se mantiene y han retranqueado la del AVE, igual que ha pasado con Cádiz. Y no digamos nada la Plaza de Armas en Sevilla, la estación de la Plaza de Armas, está intacta. La estación nueva la han hecho en otro sitio. Y en Málaga, con todo el espacio que había hacia Poniente, pues tenían la solución buena, pero no sé por qué quisieron hacerla en ese lugar, ¿no? Bueno, Cristóbal, cuando tú ves estas imágenes de la antigua estación ya en el último periodo, ¿no? Estamos hablando con una estación donde había llegado la informatización, no estamos hablando ni muchísimo menos de la estación del 19, principios del 20, porque una estación es algo vivo, que tiene que ser útil, ¿no? Y sigue andando. Y sigue andando, efectivamente. Cuando llega el momento de desmantelarla al completo, esta era la parte que menos se entendía, ¿no? Es decir, si se puede respetar, ¿por qué los edificios históricos sí y la marquesina no? En ese punto, ¿por qué se llegó a ese punto? Yo te voy a contestar al final. Antes, si no se me va a quedar en el tintero, yo quería en principio agradecer a las 6.284 personas que firmaron en favor de mantener la marquesina. Yo quisiera darle las gracias, que ahora que tengo ocasión de hacerlo, y dar las gracias pues por mi parte, y también pues parte de todas las personas y estamentos sociales que estuvieron con nosotros, con la plataforma del ferrocarril, con todo lo demás, comisiones, UGT, sindicatos, asociaciones de vecinos, AISDIMA, toda una serie de señores que participaron, lucharon en ese tema, que no fue en balde, porque estamos aquí, estamos viendo que no fue totalmente en balde. Y aparte de eso, quiero hacer una puntuación especial a dos personas. Una que no está aquí, que ha fallecido, un señor interesantísimo, un gran luchador, un gran malagueño, que era don Enrique Van Duncan Muntadas, que era el presidente de AISDIMA. Este hombre ha fallecido y este hombre luchó con nosotros, como luchó por el tema del silo, la casa del director en la fábrica de cemento de La Araña, etcétera, etcétera. Y este hombre, pues su asociación, y él como presidente honorario, pues estuvo con nosotros hasta el final y ha fallecido. Y yo quiero darle las gracias por su lucha, por la edad que ese hombre tenía y por mucho que aportó. Y por supuesto una persona que sí está vivo y que es el presidente de la asociación Isla de Riarán. Es un profesor de historia, sí. Paco Rodríguez Marín, correcto, que es un fenómeno. Y ese hombre pues no está aquí con nosotros, pero fue uno de los que desde el principio estuvimos juntos peleando y seguimos peleando hasta el final. De hecho, hace muy poquito hemos estado con su coche, él y yo, en el chatarrero más importante de Andalucía, que está cercano a la estación, a la ciudad de Granada. No me recuerdo el nombre de esa chatarrería, donde hay muchos elementos históricos de los antiguos ferrocarriles de vía estrecha de Andalucía. Y hay una máquina de vapor pequeña. Yo pretendía, inclusive, casi llegamos a entendernos entre gitanos, respetando a los gitanos, por supuesto, como se suele decir, ¿no? En el precio de la maquinita, para ponerla en la silla, porque yo no sé qué pintan esas sillas, sí, las sillas, quién trajo esas sillas, cuánto costaron esas sillas y quién fue el inventor de las sillas, porque vamos, es que a mí me cortan la vena, no he hecho sangre cuando yo vi las sillas en vez de ver una maquinita allí. Después quería tocar el tema de que yo no, como he dicho antes, quiero repetir, que no sé cómo después de 10 años, bien lo ha dicho el compañero de tertulia,
que posiblemente sea que hay elecciones y hay que figurar. Pero en fin, nunca es tarde, se le ha dicho, O sea, bueno. lo de las elecciones, veis que si no existiera la coyuntura de las Por elecciones supuesto que no. y se celebrara el 150 aniversario, Hombre, no veíais esto, ¿no? Yo no voy a misa No, los en domingos, absoluto. pero soy un poco creyente. Soy creyente, un poquito, no mucho. Soy creyente, pues he estado con cura muchos años de pequeño, ¿no? Estudiando, pero la verdad es que después de 10 años cuesta creer. Era casi cuestión de fe, ¿no? Cuestión de fe, creer en lo que no se ve. Mira, Pero bueno, aquí vemos una puede ser. perspectiva, lo que estamos hablando en todo momento, entiéndase... Son los andenes que salían fuera. Efectivamente, lo que estamos hablando no es de reponer lo que están viendo íntegro, eso ya desgraciadamente no existe como tal, ¿no? Estamos hablando de la reposición de esos elementos históricos que quedan y que se podrían ubicarse, nos dice nuestro invitado, en el mismo punto. Sería muy importante que esto lo pudiéramos, sobre todo, contemplar como una realidad, que más de uno dirá, ahí ya no cabe, ya empezamos, los edificios históricos no se han movido, están en el sitio que estaban, ¿no? Anclado en el terreno. Que eso anclaba precisamente con la propia Justo, marquesina. da su O sea, medida. que habría que hablar de la altura de la marquesina No hay actual. problema con la altura. No hay problema. Me parece que además el tema... antes de entrar aquí, me has aportado una idea que yo no había caído en ella, que me dice, bueno, y si es por plusvalías, porque parece que podría ser por plusvalías, porque ahí se ha hecho, por ejemplo, comparando con Sevilla se ha hecho 22 años antes la estación nueva que aquí. Entonces, Sevilla pues ha hecho una estación para 200 años. En las afueras de Sevilla, en el Gran Sevilla, la avenida Kansas City, llegas a la estación de Sevilla y al lado de la derecha, de izquierda, atrás y adelante, pues hay terrenos de sobra. Y nosotros pues hemos hecho un gran complejo de tiendas donde dentro hay una estación. Y en Santa Justa... Esas son esa imágenes es de la estación al antigua. principio del siglo XX, 1863. finales del XIX, correcto. 1863. Esa fue la impronta de la ciudad. Los edificios históricos Sí, que ven claro. ahora son los que vemos en esa postal. Claro, el Nuevo Teatinos, que era en aquellos momentos. Claro, en aquella época era teatino, ¿no? Más Nuevo allá del Teatinos. Perchel ya era teatino. Bueno, pues lo que vemos ahí en la siguiente lo van a poder comprobar. Esos edificios históricos incluso se le han recuperado los dos relojes que estamos viendo, que con el paso del tiempo los perdió. Hay muchas cosas que se pierden con el paso del tiempo. Hacían alusión en esta semana a la pérdida de la balaustrada de San Agustín, que ya trataremos también, por el paso del tiempo se pierde. En fin, estas Sí, cosas que porque- pasan. Aunque estos señores... Vemos ahí imágenes con respecto a eso. Lo digo para que se vayan situando, Sí. porque ahora le vamos a enseñar también, con posterioridad, un edificio de la explanada de la estación, que ese ya sí que no existe, y que también merece la pena que entremos en contexto. Ahí lo vemos clarísimamente, que es la parte que hoy en día ya, ahora mismo no conocemos. Incluso fíjense en la altura, no estamos hablando de una marquesina muy alta. No, que va, ese es igual. La marquesina llega a estar Es la un altura del poquito por reloj, encima la del altura reloj, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Bueno, pues esta estación, un poquillo puntualizar lo que él ha comentado, que está muy bien todo, es la primera que se hace en España entera, en Andalucía, por supuesto, como una gran estación de estructura de hierro, junto con la Plaza de las Atarazanas y El mercado Atarazanas y la Plaza de Torres de Málaga, del señor Antonio Arriete, en el suroeste de Francia, etcétera. Más o menos todos conocemos eso. Entonces, se hace inclusive antes que las grandes estaciones de Madrid, porque Ferrocarriles Urbanos de Málaga, o sea, Ferrocarriles Andaluz de Málaga, estaba en Málaga, aquí teníamos el Banco de España, teníamos el Palacio de la Tinta, aquí teníamos la dirección hasta de las nóminas de los ferroviarios hasta el año 57, que mucha gente no lo sabe eso. O sea, los ferroviarios de toda España cobraban de las nóminas que se hacían en el Palacio de la Tinta hasta el año 57. Después hemos ido perdiendo, desgraciadamente, fuerza en ese sentido. Entonces, Cádiz fue una copia de la estación de Málaga. Y en Sevilla, bueno, pues no irnos a toda Europa, a toda España, pero en Sevilla, bueno, pues Sevilla hace una gran estación en el norte de Sevilla, que es la gran estación para 200 años que me he referido antes, que tiene Sevilla, que tiene terrenos por todos los sitios y una extensión tremenda. Y resulta que tiene la estación de Plaza de Armas, que es una belleza, que está allí, que era la estación del antiguo ferrocarril de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza, Alicante,
que llegaban hasta Sevilla y Huelva, por ahí. La otra estación San Bernardo es Sandaluces, que hoy es un parque de bomberos, sí, y una serie de cosas. El edificio está intacto y la estación San Bernardo está debajo, subterránea. O sea, se ha mantenido absolutamente todo. Nosotros hemos sido los más listos y la hemos tirado. Y encima nos llaman cutres. Nos llaman cutres, que es que yo salí llorando, junto con otras 50 personas que estuvimos en ese acto hace 10 años en el Ayuntamiento de Málaga. Nos llamaron cutres, no solo a nosotros, sino a los 6.284 ciudadanas que creyeron que eso había que dejarlo hoy, entre ellos una señora prestigiosísima, la señora Camacho, que al final, hasta el señor de Defensor del Pueblo que estuvo con nosotros, y además saltándose la carta que tengo yo aquí de la señora ministra de Cultura, que decía que había que mantenerlo y nos felicitaba, porque queríamos hacer allí el Museo de la Industria y la Tecnología, en lo único que ha quedado de pie, que aún queda de pie, aunque han quitado un trocito para la obra del metro, que han dicho lo van a restablecer, que es el antiguo taller de calderería Pensilvania. Sí, que fue después Centro de Exposiciones Exactamente, Sur, para que todo el mundo que tengo por aquí la fotografía, que nosotros habíamos quedado de acuerdo con los demás compañeros de otras asociaciones para que fuese el sitio donde se hiciera, y la ministra nos felicitaba y nos apoyaba a que lo hiciéramos allí, el museo en este lugar. Bueno, pues y eso está allí intacto. Es un poquito oscura porque tiene 130 años la fotografía, pero eso está allí y no tenemos que ir mucho más lejos. Pues son cuestiones que están ahí. Nosotros le vamos a mostrar ahora no cuesta mucho esta fotografía que tenemos aquí, y nos vamos a ir a publicidad para que sigan entendiendo. Muchos de ustedes quizás no tienen esa conciencia porque no son de Málaga, otros porque quizás a lo mejor en el año 2003 tenían 15 años y esto le venía pues ya prácticamente fuera de contexto, y se han criado y ahora tienen 25, por ejemplo, y se han criado en una situación totalmente distinta. Esto es el antiguo Centro de Exposiciones Sur, que anteriormente fue los talleres de la Renfe. Taller de calderería y montaje se llama Pensilvania. Pensilvania. Porque más o menos la infraestructura era traída de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ir un momento a publicidad. Volvemos enseguida. Tenemos la segunda parte del programa porque hay muchas cosas que contar. Vamos a ver incluso la estación como está ahora y podremos hacernos una idea, ¿por qué no?, de la estación reubicada, mejor dicho, la marquesina reubicada en la estación. Todo esto es bueno que se abra el debate, sobre todo que lo hablemos, y a partir de ahí evitar que creemos una nueva estación en otro punto y digamos, no, es que esta es la estación que estaba en la explanada de la estación, un lío. Y antes de entrar en lío, pues vamos a intentar solucionarlo. Volvemos enseguida. Bodegas Quitapenas, un lugar histórico en nuestra ciudad donde poder disfrutar de la solera de la bodega, buen ambiente y de un espacio perfecto para realizar tus celebraciones. Contamos con diferentes salones totalmente equipados con las más avanzadas tecnologías para realizar todo tipo de eventos, reuniones de empresa, celebraciones, presentaciones. Bodegas Quitapenas, tu garantía. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media, festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos, acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Bueno, no para de darme documentación Cristóbal y Pepe, qué alegría más grande, ¿eh? De verdad, de verdad. Y además hay que contárselo así, de esta forma natural y en directo. Observen aquí lo que estábamos comentando, vamos a intentar, es una fotocopia en color de una fotografía. Vamos a intentar mostrársela de forma que vean lo que comentamos, el Centro de Exposiciones Sur, ¿verdad? La estación actual en obras, en fin, una obra que hemos vivido todos y que... Todas las fotos de
Toda la obra las tengo yo en mi casa. ¿Tienes todas las fotos de toda la obra? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Qué barbaridad. Tengo yo en mi casa. Eso es amor al ferrocarril y lo demás tontería, ¿no? Tengo 3 disquetes con todas las fotos durante todo el día, que me lo ha hecho un compañero Muy bien. que está en activo vendiendo billetes en la estación. Muy bien. Bueno, vamos a mostrarle una fotografía muy curiosa. Los que son de la zona posiblemente se acuerden, los que no son de la zona también, pero lo digo por aquello del encanto que tenía el edificio. Le vamos a mostrar esta fotografía. Tiene una serie de manchas blancas porque la fotografía tenía un cristal, se pegó, ¿verdad? Pepe, corrígeme si me equivoco. Cierto. Miren este edificio de aquí. Este. ¿Lo reconocen? Esa es la actual casa de la Hermanita de los Pobres. No. El que está detrás. El que está detrás, cierto. Este. Rojo, sí. Y ahora observen este edificio. ¿Este edificio dónde está? Este edificio ya no existe. Está donde justamente se encuentra la fuente, conocida popularmente en su momento como Fuente de los Espárragos, que hace mención y honor a las 3 carabelas que descubrieron América, la Niña, la Pinta y la Santa María, pero que aquello no lo sabe nadie porque al desaparecer los espárragos desaparecieron los mástiles. Pero antes, ¿qué había? Esta casa de socorro, la casa de socorro del barrio del Perchel, que estaba justamente ahí, y claro, la estación quedaba muy recogida, muy arropada, ¿no?, en cuanto a esa explanada de la estación. Sí, bueno, era un conjunto armónico y ambos edificios se complementaban perfectamente. Y había otros más, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que vamos a circunscribirnos hoy Sí, día... la Casa Beban, que estaba un poquito Beba, más... Castel, el antiguo matadero, que después fueron Bodegas Cobo, el sector aéreo, edificios emblemáticos que han desaparecido. A ver, de la zona. aquí en una pintura Knife tenemos también esa casa de socorro, donde se ve perfectamente en color amarillo, y detrás tenemos también en color rojizo la casa de la Hermanita de los Pobres. Sí. Ahí van a hacerse una idea más clara también de más o menos la ubicación. Estamos hablando de pintura Knife, que es una recreación, que no es un retrato de la realidad 100%, es una tarjeta de felicitación navideña. Del doctor de Narbona, Diego Narbona. Bueno, pues otro de esos detalles que también están ahí y que hacían parte de la estación. Por cierto, que tú descubriste por sorpresa que había desaparecido la casa de socorro un día, ¿no? Sí, bueno, yo estuve un tiempo trabajando en el extranjero y en una de mis visitas a Málaga, de mis vacaciones, pues yo vivía próximo, yo soy de la zona, yo vivía junto a los talleres, como habéis mencionado, de los alumnos de la Renfe y los talleres de mantenimiento. Y bueno, aquello era parte de la extensión de mi domicilio, Claro. el barrio, ¿no? Entonces, al pasar por allí vi que aquello ya no estaba. Y de verdad es una decepción que todavía me dura. No me he curado aún de aquello, ¿no? Y por ese motivo, pues estamos pues deseosos de bueno, que se haga un poco de justicia con la historia maltratada, ¿no? Recuperando la marquesina al menos, ¿no? En este sentido, a la pregunta de bueno, de que el año que viene se celebran elecciones y tal y cual, y cómo que celebrándose elecciones, si no hubieran elecciones no se hubiera tocado este tema, pues posiblemente no, y tengo yo razones. Mira, aquí tenemos una nota del periódico Sur, de fecha 24 de septiembre, firmado por el periodista Jesús Hinojosa, que sigue trabajando en el periódico Sur. Le hace una entrevista al señor alcalde a los 100 días de gobierno, de empezar como alcalde, ¿no? Porque antes sabemos que era concejal de urbanismo, bueno, y sigue siendo concejal de urbanismo. Es un alcalde con vocación de concejal de urbanismo. Ciñámonos a la materia, porque si no, no... Bueno, pues entonces, en esa entrevista, el señor de la Torre dice que, bueno, que la estructura carecía de valor. La marquesina no tenía valor ninguno y por esa razón él estaba de acuerdo en Eso decía el alcalde en el año... El alcalde. En el año... A los 100 días, en el 2003. El 24 de septiembre del 2003. Es decir, la calle. Entonces, con este panorama, ¿cómo ahora saca el tema, habiendo unas elecciones? No lo sé, está un poco... Es difícil de comprender la actitud, pero es eso. Bueno, ha podido haber una evolución en el pensamiento también, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Es posible, habría que verlo. Bueno, y entre otras cosas, no, es que quiero dejar al compañero que hable, no quiero yo... Sí, bueno, vamos viendo imágenes de la estación actual, de cómo la estación
se transformó en su momento y bueno, tenemos lo que conocemos muchos de ustedes, los que viajan sobre todo en tren, otros no, porque la estación antigua tenía algo que ha perdido esta nueva estación, ¿no? Aquello de las medidas de seguridad y tal lo impiden hoy en día, que es aproximarse a los andenes. Hoy en día, si no tienes billete, no te puede aproximar. Bueno. Y antiguamente la estación era algo más permeable, ¿no? Tenía un encanto que ya no lo tiene. El aeropuerto le pasa un tanto de lo mismo. Sí. Antes el aeropuerto tenía una terraza donde se veían los aviones de aterrizar, de salir, tenía un encanto. Eso lo ha perdido. El puerto también lo está perdiendo. Es decir, que una ciudad rica que esta, con medios de comunicación de todas clases, y cada vez parece que los tenemos como más distantes, ¿no? Sí. Esa situación que ven ahí es la que viven los pasajeros cuando van a embarcarse en cualquier tren y especialmente a transportarse, ¿verdad? Que para eso sirve el tren. Pero el tren tiene ese lado romántico que, a pesar de las modernidades, pues lo sigue teniendo en parte, ¿no? Y sobre todo si se ve con una estación cercana. Recuerdo de la estación de Valencia, por ejemplo, una estación histórica que se ha respetado. Allí no llega el AVE porque hay otra estación nueva donde llega el AVE, ¿no? Son situaciones en las que nos gustaría, sobre todo hablando de Valencia, saludo a Valencia, a Córdoba, a Sevilla, a Madrid por internet, a los 5 continentes, que es importante que eso también lo tengan presente. Son momentos y vivencias que si desaparecen brutalmente, como pasó con la Casa de Socorro, claro, desaparece el recuerdo, desaparece la esencia de la zona, ¿no? Claro. Y esta fue lo que empezó a mover en la plataforma, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos enteramos de que se iba a hacer una obra en la estación, una remodelación. Estaban pidiendo ambos partidos grandes y los chicos que la alta velocidad llegase a Málaga y demás, y la estación no reunía condiciones para todo eso. Entonces, pues, llegaron a nuestros oídos desde el seno del Comité de Empresa de Madrid y que la estación de Málaga iba a desaparecer. Comité de Empresa porque tú eras ferroviario. Sí, yo era ferroviario, era interventor de Renfe, viajaba en los trenes, de hecho me he jubilado ahí corriendo más de la cuenta. Y bueno, he estado 51 años ahí, no es poco, ¿no? De los 15 a los 65, ya está bien, ¿no? Hay que dejar pasar a la juventud, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a pelear porque sabíamos lo que le podría venir encima a la estación de Málaga. Entonces, pues de entrada, por si acaso era verdad, lo que le iban a meter la pala de una punta y salir por la otra a la estación, pues nosotros hicimos desde la Plataforma Malagueña de Defensa del Ferrocarril, que es una entidad independiente que la hicimos en Bobadilla el 14 de octubre del 94, etcétera, etcétera, pues hicimos una denuncia al juzgado el día 24 de julio del 2003 en contra de la posible desaparición de la estación para hacer... O sea, ustedes vais al juzgado y plantáis denuncia. Directamente. Aparte de que, por otra parte, pues lo hicimos también al gobierno de Bruselas, al medio ambiente. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que por un lado empezamos a tener ventajas y por otro seguramente empezamos a tener inconvenientes, como se ha visto seguramente al final. Después hicimos el 28 de julio, eso fue el día 24 de julio del 2003, la denuncia. Sí. Entonces, bueno, pues empezamos a contactar con AESDIMA, empezamos a contactar con Islas de Riarán, con los demás sindicatos interesados en el tema, con ferroviarios, con firma de los a buscar apoyo. A buscar apoyos, por supuesto. El 28 de julio de 2003, una denuncia en contra de eso y a favor de lo que pensábamos nosotros a la Delegación de Transporte de Málaga de la Junta de Andalucía. El 28 de julio de 2003, otra denuncia por parte de la Plataforma Malagueña de Defensa del Ferrocarril a la Delegación de Cultura de Málaga de la Junta de Andalucía. Esta sí nos contestó. Nos contestó con 39 días de retraso, pero nos contestó. Por supuesto, no nos daban la razón. Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, no contesta. El 28 de julio de 2003. Por favor, saben ustedes la cultura de Málaga, saben ustedes... Y hablándole de Antonio Arrieta, del tema de la Plaza de Toros, de esto y demás. Así va a ir por... Sí, como la Semana Santa, paso a paso. Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, área de transporte, Paseo del Parque, no contesta.
Delegación de Turismo de Málaga, Junta de Andalucía, Junta de Andalucía. Aquí estaba el PP, allí estaba el PSOE, se llamaban andanas. No contesta de momento. El 5 de septiembre de 2003, carta a la consejera de Cultura, nos remite al Gobierno Central. Como dicen en el MUS, yo no llevo órdago, paso, no llevo cartas. Esto, ir a Madrid. Ir a Madrid. Bueno, pero por lo menos una carta muy educada y muy culta. Después ya, pues en vista de todo esto, decimos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla o nos vamos? Pues no. Aquí nos juntamos con AESDISMA, hacemos manifiesto en defensa de la conservación de los elementos principales de la estación de ferrocarril de Málaga, marquesina, fachada y estructura de la cubierta, todo lo que sea antiguo. Entonces aquí pues está, bueno, pues está el centro estratégico del Perchel, AESDISMA, Izquierda Unida, Federación Cultural, Asociación de Vecinos Unidad, la UGT, las Comisiones Obreras, Solidaridad, y las de Arriarán, mi amigo Paco, un fenómeno, Plataforma del Ferrocarril, Partido Andalucista, estaba por aquí. Después estos pobres han desaparecido prácticamente, pero estuvieron con nosotros dando el callo. La CGT. La CGT se apunta a un bombardeo, la CGT también estuvo luchando con nosotros, hay que decirlo. Y al final nos contesta la señora Carmen Calvo, y nos contesta, y nos dice que sí, que está muy de acuerdo, pero que hablemos, eso desde Sevilla, que hablemos con Madrid. Hablamos con la gente de cultura del Partido Popular en el Gobierno Central. Bien. Y ya hacemos un estudio grandísimo, lo firmamos todos aquí y hablamos del interés colectivo. Se ha manifestado también en diversas propuestas de la reutilización del inmueble, con la portada de la Plataforma Malagueña de Ferrocarril, que reclama la creación de un Museo Andaluz de Ferrocarril, o la propuesta de la Academia Malagueña de Ciencias, que apuesta por instalar en su interior el Museo de la Ciencia y Tecnología. Nosotros hablamos nos juntamos... Claro, empezaba a darle funcionalidad a un edificio... Que todo fuera junto. Que se decía que en un momento dado dejaba de existir. Nos queda un minuto, Esto a la ministra de Cultura. Nos queda un minuto. Venga. Bueno, pues... Sencillamente deciros que la ministra de Cultura nos contesta y nos dice, y yo termino con esto, nos dice muchas cosas, pero una frase: durante la información pública de un mes de dicho plan no hubo ninguna alegación de ningún colectivo referente a la protección de la marquesina de la estación según Renfe. Es que en aquel momento no se podían hacer ninguna manifestación en contra. La ministra de Cultura nos dice que de acuerdo con el museo y de acuerdo con la marquesina, y después la han tirado. Bueno, pues vamos a intentar entre todos recuperarlo. Pepe, brevemente. Sí, bueno, nosotros traemos una propuesta muy concreta, es decir, que la Casa de Socorro fue demolida a cambio para nada, no ha servido para nada. Ese solar está ahí ocupado por una fuente que ha tenido la repoblación de toda la ciudadanía, todo el mundo se lamenta la pérdida de ese edificio y nosotros pedimos que por favor se reconstruya la Casa de Socorro. La Casa de Socorro también. La Casa de Socorro se reconstruya. Se elimine esa fuente que ha sido un parche para la ciudad. Todos los comentarios apuntan a que no se quiere la fuente, que todo el mundo lamenta la pérdida de la casa. Es fácil reconstruir ese elemento arquitectónico que representa a la familia Stracha. Y bueno, pues diciéndome esto, que no contaba yo con esto en el guión, creo que merece la pena comentario aparte, así que te emplazamos para otro programa, para hablar de la Casa de Socorro. Que sería bonito eso, porque ese proyecto no me lo habías contado tal cual. Con lo cual es importante que si conocemos algo, lo dilatemos en profundidad, y no le demos simplemente y le dejemos todo a ustedes con la miel en los labios. Yo creo que se lo merecen todos ustedes, así que ¿aceptan la invitación? Muchas gracias. Sí, pues bueno, pues entonces bienvenido a casa como siempre. Muchas gracias a los dos por la asistencia, y vamos a seguir porque fíjate que la marquesina ya pide incluso más. Eso es bueno. Eso es bueno que ocurra porque así una sociedad construye su historia, su patrimonio y al menos se sigue culturizando. Oye, que siempre puede haber vaivenes y en este caso el vaivén es de 10 años. Ahora la misión es saber si hay voluntad de restituir la marquesina en el mismo lugar en el que estaba. A partir de ahí, pues como siempre se dice, podemos abrir el debate ciudadano. Los espero el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.
Pollo San Juan patrocina este programa.